Haremos las preguntas al final de la ponencia. No esperaremos al final porque si no tiene que estar conectado, o sea que al final de la ponencia hacéis las preguntas, las escribo y él los podrá contestar de viva voz. Hola, muy buenos días a todos. Perdón por no estar aquí. Creo que ya puedo empezar. De acuerdo. Muy bien. Como iba diciendo, buenos días a todos. Siento, pero los elementos se han confabulado para que ya no pudiera estar ahí hoy, y lo cual, por un lado, me hubiese apetecido muchísimo, pero implicaría haber llegado sobre las 3, 4 de la mañana al hotel, pegarme el madrugón y seguramente estaría en peores condiciones que hoy para dar la conferencia. Muy bien, ante todo dar las gracias a Jordi Cruz por su amable invitación y a todos los organizadores del evento. Y voy a dar paso a lo que me han encargado directamente, que hablará sobre la importancia del diagnóstico temprano. He estructurado más o menos la charla en estos 4 puntos. Para que vosotros todos os hagáis una idea de cómo hacemos para diagnosticar las enfermedades de depósito lisosomal y qué significan estas reacciones enzimáticas que nosotros hacemos. Y quería ilustraros cómo funciona nuestro organismo en este sentido y, a su vez, los estudios bioquímicos y genéticos que podemos hacer para alcanzar este diagnóstico temprano. Por supuesto, no podemos hacer un diagnóstico de las enfermedades lisosomales si el clínico, el pediatra, el neurólogo, incluso el cardiólogo, el traumatólogo, no se base sobre unos hallazgos clínicos. Tiene que tener un buen ojo clínico y desde los laboratorios lo que podemos hacer es darle respuesta para que, analizando bien la orina o la sangre, y, por supuesto, los genes, poder llegar a un diagnóstico y dar una solución a la familia. Antes de meterme un poco cómo hacemos todo esto, os quería dar un ejemplo de lo que es una reacción enzimática. En nuestra sangre todos tenemos una enzima que se llama catalasa, porque es habitual en nuestros procesos bioquímicos que se forme literalmente agua oxigenada y que es muy tóxica y nuestro organismo tiene que deshacerla rápidamente. Aquí os traigo un vídeo para que veáis lo rápidas que son las reacciones enzimáticas. No es más que una placa de Petri con agua oxigenada y le añadimos unas pequeñas gotas de sangre y se puede ver perfectamente cómo de forma inmediata las catalasas destruyen esa agua oxigenada en oxígeno y agua. Algo parecido es lo que va a ocurrir dentro de nuestros lisosomas. Nuestros lisosomas tenemos unos 60 enzimas que se pueden agrupar en estos 3 grandes grupos: glucosidasas para romper azúcares, proteasas para romper péptidos y sulfatasas para romper radicales sulfato. Pero el lisosoma es mucho más complejo que todo esto. Sabemos mucho más de él y clásicamente nosotros en las enfermedades lisosomales estudiamos directamente estas enzimas o sus productos de degradación que se almacenan. Para ver cómo funciona nuestro organismo, ilustrar un poco de lo rápido que es, vamos a centrarnos un poquito en las glucogenosis, por ver un poquito lo que es el glucógeno. El glucógeno no es más que el almacenamiento de largas cadenas de glucosa que podéis ver viendo por aquí. Son todas estas cadenas a partir de una proteína que es el origen, que se llama glucogenina, que es el origen a partir de donde se va a empezar a formar el glucógeno. Pero vamos a meternos no como en la síntesis, sino en la destrucción, la glucogenólisis. Cómo a partir de una macromolécula el organismo la va fraccionando en trocitos más pequeños. Y esto es algo que parece tan sencillo, es algo bastante complejo y normalmente implican diferentes enzimas de actividad. Por ejemplo, la primera que puede actuar es la glucógeno fosforilasa.
que simplemente lo único que va a hacer es ir rompiendo glucosas y liberándolas. Pero tiene un límite. Llega un momento que cuando hay cadenas de 4 glucosas donde hay una ramificación, no encaja. Entonces, esta enzima ahí para. Si fallase esta enzima, pues tendríamos todo este residuo acumulado en el lisosoma. Entonces actúa en cadena la siguiente enzima, que sería una transglicolasa, que lo que hace es cortar 3 de los 4 que quedan y los pega a una cadena más larga para que siguiera la fosforilasa. Pero aún así nos queda uno ahí ramificado y esto necesita otra enzima más, que sería la alfa-1,6-glicosidasa, que cortaría eso y permitiría ya seguir trabajando la fosforilasa inicial, de forma que al final recuperamos todas las glucosas. Pues bien, esto básicamente funciona con todas las enfermedades lisosomales. Hay una serie de enzimas a nivel lisosomal que van destruyendo poco a poco, van catabolizando la macromolécula, pero normalmente no actúa un único enzima, actúan varios. Y dependiendo del que falle, pues ahí tenemos la clínica de la enfermedad. Bien, pero esto que parece muy sencillo, estas enzimas, como productos químicos que son, se ven moduladas por la temperatura, que en el organismo, evidentemente, todos cuando tenemos fiebre, nuestro organismo no va exactamente igual que cuando estamos a temperatura normal. El pH, sabemos que las enfermedades lisosomales tienen un pH ácido, un pH muy, muy ácido, del orden de 2,3. La concentración de sustrato, es decir, tenemos mucho glucógeno o mucho glicosaminoglicano o poco, la concentración de la enzima, podemos fabricar más o menos enzima y, por supuesto, otras sustancias que pueden inhibir esas enzimas, que podemos tomar pues, con medicamentos o productos que producimos de forma colateral, como son cofactores, etc. Si nosotros queremos determinar esto, tenemos que imitar nuestro organismo y tenemos que hacer un poco todo lo mismo que hace el lisosoma de forma artificial. Y entonces, para ello necesitamos una buena muestra. Y clásicamente se necesita una muestra típica, recién obtenida, de sangre fresca, etc. Las metodologías nos han permitido afinar más, tenemos más sensibilidad, podemos utilizar muestras de otra manera. Y en este momento tenemos una serie de situaciones bien controladas que necesitamos realmente muestras bien estandarizadas, que era como se hacía clásicamente con las enfermedades al principio. Actualmente ya utilizamos la muestra de sangre seca, que tiene sus riesgos. Y es un poco lo que os quería decir. Nosotros ya cuando utilizábamos la sangre venosa, teníamos que, si tardaba más de 24 horas, 48 horas, o la determinación no era muy buena. Por ejemplo, un paciente que tenía una vía, desde la vía no se debe extraer una sangre para estudiar, porque está diluida con todo lo que haya tenido esta vía. Luego, además, tenía que ver mucho con la edad en el momento de la toma de muestra del paciente. No es lo mismo un niño que un adulto. Aún siendo un niño, no es lo mismo un niño prematuro que un niño maduro. Y esto tiene relación no solo con la edad gestacional y con su peso. Y, por supuesto, los gemelos del mismo sexo. Porque puede haber, de hecho, hemos tenido casos de transfusión feto-fetal, donde un niño, esto lo vemos sobre todo en las agenesias tiroideas, donde un gemelo no ha fabricado muy bien, no ha formado muy bien su tiroides y el otro niño sí lo ha estado compensando. Y una vez que han nacido, al cabo de unas semanas, el niño que no tenía tiroides desarrolla un hipotiroidismo congénito. No tiene nada que ver con las enfermedades enzimáticas, pero es un ejemplo de cómo los gemelos del mismo sexo pueden traspasar su sangre de uno al otro y compensarse. Y, por supuesto, la patología materna y los actos médicos. Pues no es la primera vez que a lo mejor un paciente que ha sido transfundido nos mandan a analizar la sangre y está contaminada por la sangre transfundida, como es caso, ¿no? Nosotros habíamos hecho un estudio de los anticoagulantes que empleamos y comprobamos que la actividad enzimática se ve afectada muy poquito, por eso los aceptamos igual y aceptamos este error, dependiendo del sistema del anticoagulante que nosotros empleemos. Volviendo a las enzimas, nosotros tenemos 60 enzimas para estudiar. Podemos estudiarlas de una en una, pero lo cierto es que también podemos estudiarlas varias de golpe, y lo que se llaman sistemas multiplex. Y esto sería lo ideal.
Para complicarlo más, sabemos que hoy que el lisosoma es mucho más complejo que esas enzimas. Esas enzimas apenas estarían aquí en el centro. Pero fijaros toda la complejidad que tiene a su alrededor, que tenemos muchísimas más proteínas, muchísimas que pueden fallar. Es decir, que hay enfermedades lisosomales que todavía no estamos estudiando a fondo y que nos complica muchísimo el diagnóstico de las enfermedades lisosomales. El lisosoma, os he traído aquí un vídeo de la Universidad de Hawái, que ha hecho una animación, que voy a ponerla en marcha, para que la podáis contemplar. Sabéis que se fabrica, lo primero que se fabrican son estas enzimas que están dentro del lisosoma y se forman unas vesículas que, como veis ahí, no van flotando libremente, sino que van transportadas por una proteína transportadora que a su vez tampoco va flotando libremente, sino que va a través de unos microtúbulos. Todo esto son proteínas, todo esto es codificación enzimática, perdón, codificación del DNA. Todo esto es un proceso perfectamente dirigido por el propio lisosoma. Llega al aparato de Golgi, donde ahí esta enzima se le dice su destino, se le dice, es como si fuese el gran centro de correos. Le pongo este código postal, lo que nosotros llamamos radicales manosa 6-fosfato, donde le digo, usted está destinado a esto, usted está destinado, por ejemplo, a ir a la superficie de la célula y liberar, después de hacer su digestión, estos componentes primarios, o usted tiene que acercarse al núcleo y va a fabricar a partir de ahora esta otra proteína. Y eso es papeles que actualmente sabemos que hace el lisosoma. Como vosotros sabéis, nosotros iniciamos en colaboración con MPS España el proyecto FIND. Y entonces, gracias a unos excelentes facultativos que tenemos a lo largo del país, que tienen ojo clínico, se les facilita un kit para poder hacer la determinación de las mucopolisacaridosis, principalmente cuantificando los GAGs en orina y confirmándolo en sangre. Al principio lo hacíamos de forma colorimétrica. Actualmente ya la tecnología es mucho más fina y nos permite cuantificar cada uno de los GAGs de forma bien definida y, por ejemplo, aquí en un MPS2 vemos claramente la elevación del condroitín sulfato. Para que os hagáis una idea de la concentración que tienen, la línea rosa, que no sé si alcanzaréis a ver, que está por aquí abajo, sería lo que nosotros llamamos patrón interno, es nuestra referencia. Ahí damos la concentración que a nosotros nos interesa, que vemos que es la normal, digamos, y veis cómo sube este tipo de concentración. Llevamos ya 8 años del proyecto FIND y la verdad parece que no va a acabar nunca, porque la verdad cada vez diagnosticamos más casos y podéis ver ahí que ya llevamos 75 casos de MPS diagnosticados de todo el país. Llevamos analizadas casi 2.000 muestras y lo más interesante es que siguen participando gente de primaria y de hospitales y se han implicado más de 500 médicos, llevamos casi 600. Y además médicos muy responsables, que además se preocupan, no solo cuando nosotros le damos un resultado negativo, se preocupan de seguir investigando más. Y de hecho estamos intentando trabajar en proyectos más grandes, algunos os lo presentaré al final, en el que intentamos dar una solución por otra vía, por una vía de paneles genéticos. Si hacemos caso a lo que nosotros tenemos en nuestro país, en lo que hemos localizado con Proyecto FIND, sabiendo que está infradiagnosticado, porque la familia tiene que tener la suerte de caer en un médico con ojo clínico, que por suerte yo creo que en España ya se está cayendo todas en este nivel. Tenemos que decir que la frecuencia de MPS1 es la más prevalente, es 1 de cada 143.000 nacidos, y de MPS2 1 de cada 100.000 varones. Y la siguiente sería la 4A, que sería 1 por cada 213.000 recién nacidos. Estas tres patologías, la 1 y la 2, ya están incluidas en cribado neonatal en Estados Unidos, bueno, la 1 en concreto en Estados Unidos, en Italia y algún otro país europeo como Austria. Y la MPS2 empezó en Taiwán, como bien sabéis, y siguen desarrollándola allí. Son las que tienen más probabilidades de ser incluidas en el cribado neonatal de forma muy próxima. El gran éxito del proyecto FIND, creo yo, ha sido que ha
reducido de forma muy significativa la edad del diagnóstico de los recién nacidos, de los niños afectos. Y de hecho tenemos 6 casos que no llegan, aquí tenemos 9 casos, por ejemplo, que no han llegado al año, y el 65% tenían menos de 6 años. Antes de la puesta del proyecto FIND, para que os hagáis una idea, en nuestro laboratorio tuvo un impacto bestial porque la edad media en la que diagnosticamos una enfermedad de depósito lisosomal era de 38 años. Una vez puesto en marcha el proyecto FIND, ha caído la media de edad de diagnóstico a 11 años. Únicamente decir que todos los casos detectados nuevos desde el año 2020 ya tenían menos de 6 años, absolutamente todos. Me voy a centrar un poquito más en la MPS-1 y con los resultados porque es la que tiene más probabilidades de incluirse ya en los cribados neonatales. Estos son los resultados que hemos encontrado en el proyecto FIND. Vemos que hay 5 casos que no llegaron al año y, por desgracia, no tenemos la información de todos, puesto que al ser abarcar toda España, hubo una serie de pacientes que no nos han podido remitir los resultados genéticos y al no contar con el consentimiento de la familia no podemos utilizar las muestras de sangre que tenemos en nuestro laboratorio para poder analizarlo, ¿no? Destacar aquí estos 4 casos que son heterocigotos, es decir, realmente no son MPS, aunque sí realmente veis la concentración de la actividad alfa-hidroxidasa es ligeramente superior, puesto que lo que le falla es un alelo, y están bajo vigilancia, pero realmente, hasta donde sé, creo que no les han dado tratamiento de reemplazo enzimático. Las 2 mutaciones más frecuentes las vemos ahí, que son esta, que lleva más de la 4ª parte de nuestro país, y esta. Estas 2 mutaciones, digamos, facilitarían mucho esos estudios confirmatorios, puesto que al ser las más prevalentes sería más sencillo el estudio genético de ir a por ellas. Y la proporción varones y mujeres es ligeramente superior a los varones. En España nacen más niños que niñas, del orden de 1,2 niños por cada niña, pero vemos que aquí se supera esta proporción. Puede ser un hallazgo simplemente. Al aumentar el número de muestras, probablemente esto se modifique. Bien, aquí quería llegar a la otra parte del proyecto FIND. El proyecto FIND nace con una familia con una enfermedad problemática que no saben lo que es y que se sospecha una MPS. Pero hay otras enfermedades lisosomales que tienen un fenotipo similar y que pueden orientar de alguna manera. De hecho, con el proyecto FIND hemos detectado 2 casos de alfa-manosidosis, uno de atrofia muscular espinal, uno de galactosialidosis, 2 de mucolipidosis, 2 de Niemann-Pick y un Bollmann. El Bollmann realmente no vino claramente por el FIND, nos venía para estudios enzimáticos, etcétera. Pero tal como nos lo decían, y ahí contamos con la fuerte colaboración de Laura, que estaba entonces Laura López de Frutos, que estaba en Zaragoza, pues la pobre con rapidez, urgencia, mira que este niño tiene este problema y tal, pues nos lo confirmó. Entonces fue bastante exitoso la colaboración interlaboratorios para que podamos llegar a un diagnóstico, porque el problema es un problema familiar. Pero creo que esta comunicación es importante y realmente formamos una gran familia donde nos conocemos todos y podemos llegar a buen término en algunos casos. Entonces, ¿la solución para un diagnóstico temprano sería el cribado neonatal? Bueno, aquí tenemos una ambivalencia. Estoy en Galicia, lo siento, sí y no. Pues no podemos decir que sí ni podemos decir que no. Desde luego el cribado neonatal va a ayudar y bastante, sobre todo porque va dirigido a determinadas enfermedades. Nosotros intentamos hacer un cribado neonatal masivo a partir de las muestras de orina, pero porque pensamos que era como muy ventajoso, porque la orina es muy fácil de obtener, el niño no sufre, simplemente se impregna un papel de orina, se pueden estudiar todas las MPS a la vez y además tenemos todos los niños de la misma edad, con lo cual la concentración de glicosaminoglicanos utilizamos un único punto de corte, porque la excreción de glicosaminoglicanos va disminuyendo con la edad.
Entonces, el punto de corte que podemos decir de, digamos, excreción normal o elevada va a variar dependiendo de la edad. Aquí, como tendríamos todos los niños en la misma edad, nos simplificaría muchísimo el análisis. Pero tiene sus problemas. Las orinas de un niño de 2 a 3 días es una orina muy diluida. De hecho, hay gente incluso que discute que pueda ser útil. Bueno, yo os aseguro que es muy útil, porque nosotros somos uno de los 2 centros que utilizamos sangre y orina en el cribado neonatal, el otro es Murcia. Muchas dudas que tenemos en otras enfermedades como las acidemias metilmalónicas, propiónicas, incluso las galactosemias, las diagnosticamos gracias a la orina. Con lo cual, aunque sí es cierto que tenemos un exceso de proteínas en estas orinas, porque hay una descamación interna y que muchas veces están muy diluidas, pero nos dan muchísima información. Luego, es el problema que nos ha planteado y que no nos ha hecho seguir adelante con este proyecto, porque se nos puso encima de la mesa los problemas éticos del diagnóstico de una mucopolisacaridosis que no tiene tratamiento. Y luego, además, la orina, como os he dicho antes, no está disponible en todos los programas de cribado, solo en Galicia y en Murcia. Y además, en el momento de hacer esa cuantificación, esos picos que os enseñé, hay muchas metodologías. Pueden ser, todas tienen sus pros y sus contras. Ves mejor unos gags que otros. De hecho, cuando no te salen las cosas como quieres, tienes que cambiar de metodología. Y hoy por hoy no está excesivamente purificado el sistema. ¿Qué pasaría con la sangre? Bueno, pues no contemos con orina, vamos a hacer cribados con sangre. Bueno, esto tiene la ventaja de que lo emplean todos los programas de cribado, cuantificamos directamente la actividad enzimática, pero implica, la muestra es limitada. Tenemos un disco, luego os hablaré de la calidad de la muestra para que lo veáis, y si tenemos que hacer 5 enzimas, necesitamos 5 disquitos. Y no es cuestión de desangrar al niño. Entonces, por eso tiene más preponderancia cada vez los métodos multiplex, es decir, que con un único disco puedas ver distintas enzimas. El problema, pues el que os comentaba al principio, es una muestra no controlada, que la manipulan muchas manos. Las técnicas enzimáticas lisosomales son extremadamente largas, la más corta tiene 24 horas de incubación, porque os decía que aunque las reacciones enzimáticas son rápidas, nosotros trabajamos con muestras muy pequeñitas, muy controladas en laboratorio y tenemos que trabajar con esas de temperaturas de 37 grados, con esos pHs, etcétera, y se necesitan unos pasos previos de incubación. Y eso lleva tiempo. Luego, un caso muy grave que ya se está dando en la MPS1, que son los casos de pseudodeficiencias. Es decir, que en el cribado ves una baja actividad, llamas a la familia, la informas, necesitas la muestra de orina para ver si están los GAGs o no elevados. Si los GAGs no están elevados, muy probablemente estás ante una pseudodeficiencia. Es decir, es un artefacto de laboratorio. Esa persona no le pasa nada, no tiene la MPS1. Lo que ocurre es que desde un punto de vista metodológico, por la estructura de esa enzima, y se sabe que hay factores raciales, de hecho es más frecuente en la raza negra, el laboratorio falla. El laboratorio da como que tiene baja actividad, pero no tiene ni clínicamente la enfermedad, ni tampoco tiene los GAGs elevados, por supuesto. Entonces, claro, someter a estrés a estas familias y la tasa es relativamente alta, pues es lo que lleva en contra de este tipo de cribados, ¿no? Y también tenemos las diferentes metodologías que hay, como es la fluorescencia, la tecnología de masas, etc. Aquí es donde os quería hablar un poco de la toma de muestra. Las muestras que recibimos son muestras impregnadas en papel y muchas de ellas, por desgracia, están mal impregnadas. El 75% de los motivos de los cuales no nos vale la muestra es por esto. O bien la han sobreimpregnado, os enseñaré luego una muestra de este tipo, o han empleado alcohol. El alcohol es un fijador de proteínas. Las enzimas son proteínas. Entonces, te va a dar falsamente una actividad baja y vas a tener un falso positivo. Y luego estamos insistiendo siempre, por favor, que nunca se seque al sol ni con una fuente de calor. El calor desnaturaliza las proteínas. Es como la clara de huevo. Tú una clara de huevo la sometes al calor, se queda blanquecina. Por más que le soples y la enfríes, no va a volver a su estado natural, no va a volver a ser transparente. Se ha desnaturalizado. Pues lo mismo pasa con nuestras enzimas. Luego, tampoco hay que colgarlas porque hace como un efecto cromatográfico. Entonces, las células
quedan más retenidas arriba y el suero va hacia abajo. Entonces, dependiendo de dónde piques, vas a encontrarte mayor o menor concentración celular, con lo cual mayor o menor concentración enzimática. Y luego, por supuesto, contaminaciones. Nosotros todos los centros de cribado con las muestras de sangre estamos acostumbrados a tener muchos falsos positivos en la fibrosis quística, porque lo que cuantificamos es el tripsinógeno. El tripsinógeno es ubicuo en las heces, por ejemplo. Y te dices, ¿heces? ¿Cómo heces? Dice, pues sí, porque la gente, aunque se lave mucho las manos, realmente son una fuente de contaminación. Lo hemos vivido con el COVID, que se os decía, por favor, desinfectaros constantemente las manos, es importante que os lavéis las manos, ¿no? Y transmiten y tenemos muchos falsos positivos por esta contaminación, digamos, fecal. Y por último, el envío. El envío, por suerte, se ha mejorado y actualmente la paquetería de urgencia funciona. Bueno, aquí veis dos ejemplos de muestra. La de arriba, evidentemente insuficiente, y la de abajo que parece suficiente. Pero si os dais cuenta, hay como cambios de color. Es decir, se ha sobreimpregnado. Si le damos la vuelta, vemos que no ha traspasado el papel. Este es nuestro tubo de ensayo. El mismo tubo de sangre que os enseñaba allí es esto. Y en esto hacemos agujeritos, estos agujeritos que veis aquí. Entonces, en la parte de arriba, aunque no lleno bien todos los discos, pues hemos logrado salvar algún disco. Pero lo normal es que piquemos varios. Daros cuenta que para un simple enzima necesitamos hacerlo por duplicado y un blanco. Es decir, necesitamos 3 disquitos de estos. Estamos hablando de diagnóstico. En cribado necesitaríamos 1. Si tenemos todo bien impregnado y bien desarrollado, pues mirar la cantidad de muestra que tenemos. Y es más, nos sobra para poder hacer estudio genético del DNA. Vale, ¿qué hacemos con el DNA? ¿Cómo podemos hacer un estudio del DNA? Pues antes conocíamos apenas un puñado de genes. Actualmente, dentro de muy poquitos años, creo que podemos decir que ya conocemos todos los genes que subyacen, por lo menos, no causales, pero por lo menos que están implicados con las enfermedades monogénicas, entre las que se encuentran las enfermedades raras. Incluso conoceremos genes subyacentes de enfermedades mucho más complejas, que son poligénicas. Y esto ha sido posible gracias a nuevos sistemas de secuenciación, que es la Next Generation Sequencing, que todos habéis oído hablar de las NGS. Y la verdad es que nos permiten secuenciar lo que queramos, la parte del genoma que queramos, y además a un buen precio, porque ha bajado drásticamente el precio. Con lo cual acortamos, por un lado, los tiempos y por otro, los costes. Lo cual, esto está cambiando totalmente la medicina y tanto los procesos de diagnóstico y los tratamientos. Para ponernos en situación, para que veáis un poco la dimensión que significa esto. En el genoma tenemos del orden de 3.200 millones de letras, que es lo que está ahí cuantificado. Si cogemos el libro gordo de Petete, que es el que manipulamos todos de enfermedades metabólicas hereditarias, que tiene aproximadamente 1000 páginas y que todos los facultativos que estén presentes en la sala lo conocerán, es como si hiciéramos 1000 tomos de este libro gordo. Y cada página, pues evidentemente, está escrito con estas letras que vemos aquí. Y es muy importante no solo las letras que lo componen, sino el orden. Y un pequeño cambio puede hacer algo tan importante como una enfermedad grave o favorecer la resistencia al VIH, como se ha comprobado. Entonces, ¿qué es un gen? El gen no es más que una frase dentro de esa enorme enciclopedia que os acabo de presentar. Entonces, esa frase puede hacer muchas cosas. La que más conocemos es la fabricación de proteínas, pero hace más. Y lo que hacen estos genes, en el momento de reproducirse las células, se agrupan todo el DNA en lo que nosotros ya conocemos como genotipo, el cromosoma. Estos cromosomas se heredan uno del padre y otro de la madre, y es lo que hace que en las enfermedades autosómicas recesivas necesitemos que los dos coincidan para que se desarrolle la enfermedad. Bueno, leer una frase de esta enciclopedia puede ser complicado, porque yo te tengo que decir, encuéntrame esta frase en toda esa enciclopedia. Pues clásicamente los métodos, que era el método Sanger, por ejemplo, se basaban en reacciones químicas, que era un proceso lento y tedioso, y tenías que saber exactamente a dónde ibas, cómo ibas, que necesitabas múltiples cadenas y necesitabas hacer esta extracción del DNA a partir del tubo líquido, que es este ovillo blanco que veis aquí, que sería todo el genoma de un individuo. Y hay que leer un gen aquí, pero aquí hay más de 50.000 genes que nosotros podamos estudiar. Entonces, para hacer esto necesitamos amplificarlo.
Y por eso ahora por el COVID conocéis el PCR. Pues el PCR no es más que una amplificación del genoma, en este caso del virus, y aquí sería de lo que a nosotros nos interesa. Entonces necesitamos hacer muchas copias para poder asegurarnos, primero leerlo bien, tener calidad suficiente para poder decir esto es esto realmente, y para estudiar un gen en concreto. Y para que os hagáis una idea, un gen pequeñito necesitas del orden de 10 a 20 amplificaciones. Y las genes grandes necesitas hasta 300 amplificaciones. Todo esto había que hacerlo manualmente. Actualmente los métodos nos lo permiten de una manera más automatizada, ¿no? Pero hay más. Y si en esta reacción de PCR comete un error, porque claro, es todo química, ¿no? Entonces lo que se hace es tener dos lecturas, una en anverso y otra en reverso, de forma que tienen que coincidir las dos. Y así te aseguras de que todo lo que tú estás leyendo es exactamente el trocito, el cachito de gen que tú quieres interpretar. Y ahí es donde detectas. Como sabéis, la mutación, el cambio de una sola de estas letras, pues puede producir desde el truncamiento total de la proteína a cambiar su estructura, que sería en la zona B, cambiar justo en la zona donde la proteína es activa, donde la enzima es activa, que sería la C, o incluso hacer un punto que quede anulado porque se le pega otro tipo de moléculas. Es decir, hay muchísimas combinaciones de por qué, por eso hay muchísimas variaciones. Y clásicamente se hablaba de mutación cuando no lo presentaba el 1% de la población. Actualmente eso ha cambiado. Con las NGS ha cambiado, porque se ha visto que hay verdaderas mutaciones que la tiene más del 1%. Y realmente actualmente ya nadie habla de mutaciones, sino que se habla de variaciones. Antiguamente se habla de polimorfismo, significaba que no tenía significación clínica, o mutación. Actualmente hablamos de variaciones genéticas. Entonces, cuando hay estos cambios, puede ser dominante, es decir, que el defecto basta con que una de las copias esté afecta automáticamente, si lo heredas vas a padecer la enfermedad, y por suerte la mayoría son recesivas, es decir, que necesitamos una copia de cada. Bueno, este era el clásico, sería el pescador que aparece aquí a la izquierda. Y vamos uno por uno, pum, pum, pues vamos a estudiar esta enzima, vamos a estudiar este gen. La proteómica y la genómica han cambiado drásticamente y actualmente se va de pesca a lo bestia, al arrastre. Entonces, el problema del arrastre es que tenemos muchísima información, demasiada información. Tenemos terabytes de información y podemos estudiar de golpe muchos genes. Estos 58 genes que os muestro aquí, por ejemplo, que formarían un panel habitual, si utilizáramos el método que os expliqué al principio, pues tendría un coste de unos 50.000 euros, porque cada gen tienes que empezar a sumarlo, que son del orden de 1.000 euros. En cambio, por la técnica NGS, todo esto saldría por 1.200 euros. Y en vez de tardar años, como tardábamos antes, actualmente se tardarían meses, del orden de 2, 3 meses, incluso menos. ¿Por qué? Bueno, pues lo explicaré más adelante, porque podemos hacer lo que llaman paneles virtuales. Es decir, en vez secuenciamos todo, porque eso se secuencia todo, porque el sistema te da la secuenciación completa, pero luego te concentras en lo que tú quieres ver. Entonces, actualmente la tendencia es hacer esto, paneles diagnósticos dirigidos y diseñados para un grupo de enfermedades de difícil diagnóstico, como pueden ser las enfermedades de gran heterogeneidad genética, es decir, que tienen muchísimas causas, muchas variantes en muchos sitios, como son las enfermedades paroximales, o con un gran solapamiento clínico, lo veíamos con las MPS, con las manosidosis, con las mucolipidosis, etcétera, o enfermedades que presentan un mismo síntoma guía, como pueden ser las ataxias. Entonces, ver todas las que producen ataxia, o hipercolesterolemia, etc. Bueno, lo importante es evitar esto, este calvario diagnóstico que, por desgracia, muchas familias han padecido, ¿no? Con una niña de 2 años, después de andar con 20.000, y ella ya tenía la sospecha de un síndrome de Rett, pero no se lo confirmaron hasta que la niña tuvo 15 años. Es decir, estuvo 13 años de peregrinación, que esto es algo muy habitual en todas las enfermedades lisosomales. La verdad es que mi frase sería esta, que podemos evitar calvarios diagnósticos ya, y la buena noticia es que además ahorraríamos dinero al sistema sanitario. No hay ninguna excusa para no hacerlo, porque la tecnología está ahí y es asequible. Actualmente se están desarrollando servicios de diagnóstica en forma de paneles dirigidos
que además lo hacen de forma eficiente, barata y rápida. Por ejemplo, pues hay paneles para encefalopatías epilépticas congénitas, para enfermedades lisosomales y peroxisonomales, para miopatías, para hiperlaxitud articular, etcétera. Todo lo que estáis viendo ahí. Es decir, que se puede hacer incluso a modo de cómo, de las necesidades de cómo se presenta clínicamente en estas enfermedades. Para terminar, os voy a presentar 5 casos, algunos dramáticos, pero que realmente podrían evitarse con este abordaje, ¿no? Con este tipo de abordaje. Esta es una paciente que tardó 13 años en ser diagnosticada, nació en el 96, empezó con signos y síntomas en el 99 y no se confirmó molecularmente hasta el año 2012. He obviado casos recientes para evitar asociaciones, ¿vale? Entonces me voy a remitir todos a diagnósticos en el año 2012. La hermana menor estaba afectada en la misma enfermedad neurológica, que no estaba sin filiar, esta sería la clínica, y se buscó un déficit congénito de glicosilación, una gangliosidosis, un Sandoz, galactosialidosis, un Schindler, una glicogenosis, hasta que finalmente se pensó en una posible lipofuscinosis neuronal ceroidea. Bueno, pues al final era una CLN3 y quedó etiquetada, pero con esta edad, ¿no? Lo mismo pasó con este otro paciente, que tardó estos años en ser detectado y se pensaba que era una lipofuscinosis y esto fue gracias a un programa de lipofuscinosis, pudo ser detectada. Esta tercera paciente, que tardó 18 años en ser detectada, pues empezó con problemas de aprendizaje allá a los 4 años y se sospechaba una lipofuscinosis y, curiosamente, un diagnóstico inesperado, pero se buscó por otra vía, era una gangliosidosis tipo 2. Este otro paciente, un paciente tardó 10 años en ser detectado, aunque no empezó hasta los 7 años con un gabinete psicopedagógico, pensaba que era una cromosomopatía o un síndrome de X frágil, y también de forma inesperada resultó que era un Tay-Sachs. Y por último, este paciente que tardó de 6 a 9 años, ya menos, con un diagnóstico bastante bien orientado de encefalopatía criptogénica, que no filiada, pensaba en un RET, una peroxisomal, una mucopolisacaridosis, y al final se confirmó una gangliosidosis tipo 1. Entonces, ¿cuál es la mejor solución para un diagnóstico precoz? El cribado neonatal, desde luego, y probablemente un cribado mixto, bioquímico y genético, y de forma que facilitemos a todos los clínicos que se encuentran con este problema unas herramientas que les permitan poder confirmar sus sospechas clínicas. E nada máis, espero non haberles aburrido e moitas grazas desde Galicia, moitas gracias a todos los de Barcelona, eskerrik asko Euskadi e moitas gracias ao resto de España.